Bueno, con mi compañero Felipe González y Ricardo Palomera nos tocó la paciente Carolina Martínez Maza, de 64 años, con un diagnóstico de mama metastásico en tratamiento con gemcitabina, que ya está en día 10 del ciclo, pero presenta hematomas espontáneas en extremidades y una fatiga en grado 3. Además que en el hemograma se evidenció que tenía plaquetas de 20.000, por lo cual se realiza una vigilancia hematológica y se suspende el siguiente ciclo. El paciente se encuentra preocupada por la situación actual y la suspensión del tratamiento. Comenzamos a hacer la valoración del paciente. Bueno, aquí destacamos sus antecedentes personales: 64 años, casada, vive con su esposo, sus dos mascotas, un perrito y un gato. Ella es profesora jubilada, tiene un único hijo. Y bueno, aquí los antecedentes de su dirección y la red de apoyo, que es su cuidador principal, el esposo. Eh, un segundo que no veo aquí arriba, perdón. Bueno, el paciente tiene estudios universitarios completos, el esposo también es contador auditor. El hijo solamente estudio de enseñanza media, trabaja esporádicamente y vive en la casa familiar. Perdón, ahí faltó terminar la palabra. El nivel de literacidad que ellos tienen, bueno, el paciente tiene conocimiento en salud, el esposo también, pero el hijo es solamente funcional. En el aspecto de creencia, paciente y familia es de religión católica, pero prefieren no asistir a la iglesia. Bueno, aquí el diagnóstico del SIDA de mama que había mencionado, tienen como médico tratante al doctor Matamala. La paciente ya tiene antecedentes médicos previos, que es hipertensión, dislipidemia y diabetes tipo 2. Ella ya utiliza medicamentos de uso habitual, entre ellos el losartán, 25 miligramos cada 12 horas, amlodipino, 5 miligramos al día, hidroclorotiazida, 50 miligramos al día, atorvastatina, una vez al día, aspirina, 100 miligramos al día, metformina, 750 miligramos 3 veces al día, e insulina, que ahí se destacan las unidades. Y además tiene insulina ultra rápida SOS. Multivitamínicos y aceite de THC. Bueno, el ECOG le da en un grado 3 y utiliza ayuda técnica de un bastón. El esquema de tratamiento de la paciente es una gemcitabina de monoterapia. Esta paciente es solamente perdón, se me corrió de nuevo. Es con el objetivo paliativo. Bueno, nosotros comenzamos a abarcar a la paciente ya porque es una paciente que, esta es la línea de paliativo que utiliza para el tratamiento de quimioterapia. Viene ya descompensada anteriormente, no solamente por las patologías previas, sino también por los tratamientos previos del cáncer, las líneas previas. Así que una paciente que viene ya con un estado funcional, un ECOG-3 que, como mencionaba, que ya requiere ayuda por su esposo para realizar sus actividades diarias, ya cursando con los efectos adversos de náuseas, vómitos, que han sido controlados solamente en casa, pero lo que más aquí nos vamos a enfocar es en el trastorno de la coagulación. Actualmente ya está pasando por una plaquetopenia, en la cual vamos a estar observándola porque la gencitabina tiene estos efectos adversos más pronunciados en esta parte la parte plaquetaria. Importante aquí con los cuidados en el domicilio, ya que, como mencionamos, solamente tiene la red de apoyo del esposo. Es más que nada mantener el hogar limpio y ordenado, libre de peligros. Esta paciente, si bien no va a estar actualmente hospitalizada, ya que solamente está con citas por el oncólogo, obviamente si es que hay algún quiebre mayor eh, respecto a la parte plaquetaria hematológica, ella en su casa ya tiene al cuidado sus mascotas. Entonces hay que tener un adecuado uso perdón, un adecuado manejo de las mascotas. Es decir, siempre manteniendo un lugar limpio, ordenado, libre de peligro. Esto también quiere decir que se puede sugerir o implementar herramientas de ayuda para poder movilizarse ahí en casa. Y respecto a las mascotas, es más que nada mantener con las vacunas al día, también desparasitadas, o en su defecto, si ellos no pueden lograr esto, ver la posible derivación de estas mascotas, quizá con un familiar que pueda cuidarlos por ese periodo agudo de la paciente.
Vamos a enfocarnos también en la higiene personal. Como mencionaba, hay un trastorno de la parte de coagulación y hematológico, es decir, que, bueno, tomando un extracto de lo que dijeron los colegas previos, de la higiene personal, entre esto el cepillado dental, que tiene que ser con cerdas suaves, viendo que ojalá no se produzca algún sangrado de encías, todo tiene que ser bastante suave. Prevenir también si es que aparecen algunas lesiones como mucositis. Entonces, en este sentido, también tenemos que educar al cuidador, al esposo, de que no puede utilizar colutorios que contengan base alcohólica. Se utiliza o se le puede también recomendar en una educación un poquito más extensa el uso de colutorios con base de bicarbonato para prevenir este tipo de o generar mayor lesiones en este sentido. De lo que respecta a la movilidad, bueno, lo que mencionaba previamente, adaptar el hogar para la facilidad de la movilidad, la alimentación con una pauta de alimentación ajustada a las necesidades de una paciente que ya viene deteriorada, pero además tiene ya antecedentes de hipertensión y diabetes. Así que va a ser bajo en sodios y también cuidado con los azúcares, que sean equilibradas, considerando también el efecto secundario. Los medicamentos, en este sentido, la paciente tenía aspirina, que visto que el efecto adverso actual se va a tener que suspender, ya que puede ayudar o puede ser un concomitante de que se produzca más sangrado. Se tiene que proporcionar y ver los horarios ajustados a actividades diarias, no solamente de ella, sino también del esposo, que es el único cuidador actual. Y que se vea que sea lo indicado y lo recetado según la consulta médica. Respecto al control de síntomas, es importante que, bueno, a él vamos a tener que hacer una educación y a ella, en los dos en sí, sobre los signos y síntomas de alarma, el sangrado, como tiene este SEA de mama que está concomitante a la parte pulmonar, también hay que darle los signos de alarma de una insuficiencia respiratoria, fiebre. Así que si la paciente presentase estos signos de alarma, tiene que comunicarlos prontamente al equipo médico, pero esto no tiene que retrasar con su visita o tiene que ir directamente a la urgencia. Eso hay que dejarlo bastante bien demarcados porque a veces pasa que en sus hogares no prevén eso, como que esperan a la consulta, al día de la consulta o que se genere una cita con su médico y muchas veces dentro de la propio domicilio comienzan con sintomatología que puede derivar a unas insuficiencias respiratorias, a un compromiso mayor del estado general. Y ya cuando llegan a la propia cita ya están bastante deteriorados. Así que en este sentido lo hacemos bastante recalco en los signos y síntomas de alarma. Y importante también, sin dejar de lado, el apoyo emocional para el paciente y la familia. Esta es una paciente que entiende la complejidad de su caso, de su tratamiento y que es una línea paliativa. Así que también irles proporcionando según lo que ella necesite o refiera. En este caso también pueden ser con derivaciones a psicólogo, asistente social, para ella y para su hijo. Respecto a la alimentación y nutrición, bueno, como lo mencionaba previamente, tiene un régimen ajustado a las necesidades, evitando alimentos crudos, más que nada los tipos de embutidos, carnes rojas que no estén con los grados de cocción adecuados. Los riesgos para la familia en este tipo de caso, más que nada, son emocionales, psicológicos y sociales. Como comentaba, solamente tiene de apoyo el marido, no así del hijo. Así que se va a evidenciar el miedo, la preocupación, va a haber un evidente cambio en las rutinas familiares por tener que el esposo tener que dedicarse más tiempo de lo que ya había implementado para ella y también dificultades financieras. Aquí vuelvo a destacar lo mismo que se había mencionado hace un momento atrás, que es cuando ir a urgencias. Esta paciente está cursando con toda una alteración de la parte hematológica, así que probablemente en el tiempo, si esto no cede, va a haber fiebre, malestar general, aparte del que ella venía trayendo posteriormente de la línea de quimioterapias previas, decaimiento, sangrado, dificultades respiratorias que lo mencioné también previamente, compromiso de conciencia, diarreas y vómitos abundantes que no van a ceder con medicamento. Entonces, esto es directamente para ir un signo de ir inmediatamente a la urgencia y no esperar una cita médica.
¿Cómo cuidar a mi familia? Nosotros lo tomamos como del aspecto de la paciente. En este sentido, tiene que haber una comunicación bastante directa, donde se le tiene que explicar los pormenores de estas reacciones que ella está teniendo. Es decir, que puede haber unas posibles complicaciones y en esto ella está abiertamente a hablar o expresar sus sentimientos, deseos para el futuro, lo que ella espera para su marido y para su hijo. Y de esa manera también el marido también puede hacer retribuciones hacia nosotros de lo que ella también necesita, ya que como vemos solamente se tienen a ellos dos, así que en ese sentido se implementa como la escucha activa y el apoyo profesional que se le puede ofrecer psicólogo o asistente social. Bueno, ¿qué vamos a hacer ante los efectos adversos que vaya a presentar ella? Como mencioné, se presentaba plaquetopenia y hematomas, así que se le tiene que dar una educación al respecto del porqué de los hematomas y de la suspensión del tratamiento. Como mencionaba, si es que ella no presenta estos signos de urgencia, se puede comunicar prontamente con el oncólogo, pero una cita para que puedan adecuar o ver, hacer seguimiento de exámenes de la parte hematológica para ver cómo va su progresión en el tiempo. El número de comidas diarias, bueno, lo recomendable es entre 5 y 6 comidas diarias, que no sean abundantes, pero también hay que tener consideración a lo que la paciente también requiera. No siempre va los gustos de ella, porque a veces los pacientes, claro, ven las comidas abundantes y ya solamente con el hecho de verlo o sentir olores muy fuertes, la rechazan. De los horarios, bueno, recomendable más que nada al ritmo de vida familiar, pero si no se puede, uno también le pueda brindar unos horarios acorde para que ellos se puedan estructurar un poco. Alimentos restrictivos, lo que mencioné hace un rato atrás, carnes rojas, embutidos, carnes crudas, productos con alta carga microbiana, lácteos no pasteurizados, azúcares porque ella es diabética también, alcohol y alimentos ultraprocesados. El consumo de líquido diario puede ser entre 1,5 o 2 litros, pero siempre hay que ver la tolerancia del paciente, evitando líquidos con cafeína o azucarados. Y respecto a la manipulación de alimentos, es crucial la enseñanza al esposo del lavado de manos, asegurando una buena higiene y evitando la contaminación cruzada. Es decir, que, por ejemplo, en las tablas de picar, que no se mezcle las carnes con las verduras para que no se genere esto. En especial si esta paciente va a tener quizá una respuesta, una baja inmunológica asociada al efecto adverso. Se recomienda también lavar bien las frutas y verduras y cocinar a temperaturas seguras de cocción, más que nada para las carnes y las verduras. Siempre considerando bueno, lo que mencionado, los gustos y preferencias de la paciente. Bueno, en lo que respecta a la eliminación, cada persona en sí tiene un esquema natural propio, entonces no le podemos pedir que quizás sea diario o 2 veces en el día, siempre ajustando a su patrón normal, que ella nos va a verbalizar, pero siempre estarle consultando si tuvo deposiciones o no. Lo ideal sería que sea diario, pero como lo mencionaba, va a depender mismo de lo habitual del paciente. Las características que podemos esperar serían formadas, pero si comienza con deposiciones intermitentemente líquidas, hay que sospechar también de una mucositis o una infección gastrointestinal. Y más que nada, la parte de eliminación, también tenemos que priorizar el uso de un baño exclusivo, que se realice al menos una doble descarga posterior y utilizando elementos de limpieza exclusivos para el aseo. Todo esto va referido también y educándolo no solamente a ella, sino también al marido, pero como hace especificaciones que quizás a él, porque la paciente va a depender mucho de su tutor, de su marido más que nada. Eso ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Y vamos. Perfecto. Muchas gracias. Oh, ¿cómo que se hace contigo? Ya. Estaba presentando a Jacqueline. Jacqueline, mira, nos quedó súper claro que se ambientaron en un tema casi como de final de vida, dado a que esta paciente estaba con gemcitabina en un contexto metastásico, ¿cierto?
con una intención paliativa en su quimioterapia y con un nivel de toxicidad que a lo mejor venía hace ya bastante tiempo, dado la carga que tiene acumulativa de todos los tratamientos probablemente que fue sometida esta paciente previamente. Entonces, entendemos que se enfocaron en eso. Y Sí, que está ya con un ECOG 3, nos mencionaron. sí, Y la única duda que me quedó un poquito, entendiendo el contexto, es que mandaron a la casa a la paciente con plaquetas de 20.000. No sé si hubo una intervención ahí, aparte de esta vigilancia hematológica, o dentro de esta vigilancia hematológica se están controlándola como con un contexto de hospitalización domiciliaria o cuidados paliativos exclusivos. Eh, claro, ahí esa parte me quedó un poco la duda. Sin embargo, encuentro que la educación que ustedes hablaron está muy completa, dado el contexto de este paciente. Me gustó mucho que se enfocaran en los deseos del paciente. A veces es recurrente que cuesta un poquito hablar de este tema. Sin embargo, creo que es fundamental. Esta etapa donde principalmente nos debemos enfocar en escuchar al paciente. Hablaste de escucha activa también, términos muy importantes en enfermería. sí. Y la otra duda que tengo es respecto a la literacidad. En alguna parte hablaron de la literacidad de la paciente y de la familia, pero no me quedó claro en esa clasificación que hicieron exacto, de la literacia en salud, sí, literacia sí. localizada, creo que decía. O qué se entiende por literacia. ¿De dónde sacaron eso? Eso. Que lo compartan. Porque como literacia, sí. Eso. Perdón. Respondiendo a la primera pregunta, me parece que obvié, o si bien lo dije como medio enredado quizá. Nosotros en ese sentido, la paciente viene a consulta, entonces el oncólogo viendo el, me parece que no lo dije. En ese contexto de ella, el oncólogo ve esto, pero como no tiene mayor quiebre, no tiene más elementos de un RAM menor a 1000, no la deja hospitalizada, sino la deja con seguimiento consecutivo de la parte de exámenes hematológicos. Por lo tanto, puede ir en casa si es que no tiene un mayor quiebre, que es decir, fiebre, mayor compromiso respiratorio o de conciencia. Entonces, por ahí va enfocado. Ya, y en este contexto de consultas que tú me hablas, que entiendo que ya es de forma ambulatoria, ¿cada cuánto tiempo hacen ese seguimiento, dado que está con 20.000 plaquetas y la probabilidad de que esto siga bajando está? Disculpa, no escuché lo último. El seguimiento en estas consultas ambulatorias que tú me aclaras que hacen, ¿cada cuánto tiempo lo hacen? Dado el contexto que está con 20.000 plaquetas y el riesgo de que esto siga bajando está presente. A eso me refiero. Mira, lo que pasa es que no tengo como exactitud de cada cuánto, yo solamente lo he visto como con paciente hospitalizado, que generalmente es cada 24, cada 2 días, dependiendo de la parte del estado general del paciente. Así que en ese sentido sí, sí debo desconocerlo, ¿no? Ok, Me, ya, soy, si me van a reportar, bienvenido. ya. Eh, lo segundo que me preguntaron es sobre la literacidad. La verdad es Ujú. que para mí es un término nuevo, lo googleé y me parecieron que tienen bastante eh, tipo de literacidad. De Entre ellos acuerdo. aparece la que está en la salud, entonces quiere decir que la persona entiende al menos la patología, el tipo de tratamiento, y la funcional quiere decir que es como va referido como a las personas que tienen como nivel de enseñanza media o básica, como que no logran entender más allá de ciertos conceptos, que es lo común para los demás. Eso me parece. Perfecto, súper. Bueno, complementando un poco lo que ya mencionaste, efectivamente la literacia es un concepto relativamente nuevo en enfermería, donde se enfoca principalmente en el grado de entendimiento del paciente de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus costumbres, a su estilo de vida. Entonces, nos habla de cómo nosotros nos tenemos que comunicar o educar a un paciente de acuerdo a su literacidad. Eso, fundamentalmente. Por eso te preguntamos, como hablabas de literacia en salud,
no sabíamos si se estaban enfocando a lo que entendía de su salud propiamente tal o del estado en el que estaba el paciente. Claro, en este caso lo tomamos porque ella entendía los medicamentos hacia qué iba enfocado, porque claro, también destacamos de que ella ya tenía enseñanza universitaria completa, que había Buenísimo. sido profesora, entonces en ese sentido sí. Oye, yo creo que les voy a compartir que hay una definición de literacia por la UNESCO. El área de educación lo ha desarrollado mucho más que nosotros. Ellos tienen hecho una clasificación que habla así como de, no sé, literacia tipo uno, como para que todos como un tipo de categorización de literacia tipo uno donde habla de, no sé, que el paciente sabe leer y ¿cuánto se llama? Y leer y escribir y de las palabras más sencillas. Y de ahí empieza a subir como el nivel de como dificultad de aprendizaje, muy relacionado. Se los voy a compartir porque ellos lo han desarrollado más que nosotros en el área de la salud. Entonces es como interpretable para que en el fondo lo tengamos como complemento. Macarena tiene la manito levantada. Sí, quería decir como dos cosas. Una, no sé si en realidad en relación al tema a las plaquetas te referías a que a veces los pacientes requieren soporte transfusional y a veces se transfunden de manera ambulatoria. A veces eso también ocurre. Sí. O se hospitalizan solo para eso, se van, o en la misma ambulatoria, qué sé yo. Es una cosa, no sé si te referías a eso. Y lo otro, que los chiquillos puntualizaron algo que no habíamos tocado, A ver. el tema como del miedo financiero, como que ese tema no hemos conversado mucho, me hablaba como de la humanización, de la quimioterapia, los efectos de la, ya, etcétera, pero creo que dieron como en un punto súper importante a veces el miedo de las Quedaste muda, familias Maca. a gastar el dinero. ¿Ah? ¿Qué? Continúa. No, estamos Ah, escuchando. pensé que me habían dicho algo. Como que eso me pareció como interesante que lo mencionaran. Creo que es como súper importante porque independiente que a veces, no sé, cuidados paliativos, sea GES o no sé, los pacientes tengan un convenio o ISAPRE, hay cosas que no los cubre, hay cosas que a veces no, no sé, pues no quieren ir a una urgencia pública porque hay mucha espera y se gastan el dinero en ir a una consulta de urgencia cara, etcétera. Yo creo que eso también es súper como relevante. Súper buen punto. De hecho, Nadie parece que lo había justamente, mencionado hasta ahora. Eso. justamente por eso destaqué mucho el que hayan comentado el hablar con el paciente, cuáles eran sus deseos en esta etapa, ¿cierto?, de su enfermedad. Y eso implica justamente también un tema muy complicado como es la parte financiera. Sí, destaco mucho eso, es un gran punto en esta. ¿Sí? Ya. No Sí, sé y si lo quieres otro comentar algo más. que quedé en duda es si me iban a reforzar sobre, en este sentido, de los pacientes, al menos, no sé, cada cuánto los Ah, llaman ya. Lo como... que pasa es que Macarena ya más o menos lo dijo. Lo Sí. que pasa es que efectivamente tú, como dice el caso, no tiene otros signos o síntomas que hagan necesidad urgente como de hospitalizar al paciente, ¿cierto? O como efectivamente trasladarlo a la urgencia. De acuerdo de cada centro asistencial, en el fondo se decide si que estas plaquetas se van a manejar sí o sí con transfusión. Claramente va a requerir de plaqueta para que pueda salir del riesgo a alguna otra complicación secundaria por estas plaquetas que cada vez van bajando. En algunos lugares efectivamente las tienen que hospitalizar, en otros lugares se pueden tratar de manera ambulatoria. Las dificultades de la manera ambulatoria, ¿cierto? Es conversar después también si es que está la sangre, si existe sangre, si hay plaquetas o no en los centros, también es un tema. Pero lo que hablaba Peña respecto como los controles médicos, efectivamente es como si se tratara de manera ambulatoria, el control médico por lo menos a las 72 horas, son 4 o 5 días que debiese tener como un control de exámenes. Ay, ya, Sí. bueno, claro, de exámenes para el control médico. Y en algunos casos, cuando es más difícil, también hay veces que se deja con hospitalización domiciliaria, donde les van a tomar los exámenes en domicilio y se hace esta vigilancia hematológica de manera cercana. Y de acuerdo a cómo está el estado del paciente, es si lo hacen ambulatorio u hospitalizado. Súper, muchas gracias. Ya. Vamos al grupo 1 entonces. En FAL tienen un mientras llenamos, si alguien quiere que lo conteste, en FAL tienen algún comité de humanización que aborde estos puntos de pacientes que tengan que ser
adquirir los medicamentos y que en el fondo en algún minuto llega el momento de no tener dinero como para poder seguir solventando terapias como complementarias. Por lo menos, perdón, no sé si en ambulatorio, pero por ejemplo, a veces los pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados en ¿Ya? FAL se postulan a beneficencia. Entonces también existe la posibilidad que cuando hay un comité de alto costo, ¿Ya? donde se analiza el caso del paciente y cuando las cuentas van en millones si está hospitalizado, ¿Ya? se puede postular a beneficencia. Y eso es una decisión como del comité, gerencia, etcétera, y el paciente no, Ah, no. Y lo otro que si el paciente tiene convenio y es paliativo, los medicamentos se le da todo. Los pacientes tienen opción a los parches, a todo el acceso a la analgesia analgesia. avanzada. Sí, Ah, eso se los Ya, da el convenio en paliativo. Y en la perfecto. parte ambulatoria también tienen opción a beneficencia, pero la verdad es que ahora están cada vez más exigentes, así que solamente se les da porcentaje de beneficencia a las neoadyuvancias. Ok, mira, mira. Ya vamos al grupo uno y al 2 gracias. porque nos queda poquito tiempo. Acá, profesora, que como se Ya, pusieron a hablar, sí, perdón, perdón, perdón. comparte nomás, Desde ahora ya Ya, Joyce. tiene 5 minutos. Ah, creo que ahora sí puedo compartir, que no me resultó en una ocasión anterior. Ahí están buenísimos los casos. Me gustaron mucho cómo los dejaron. ¿Se ve? sí, Ya. Súper. entonces, aquí Escuchamos. tenemos a Joyce, Nos queda este grupo y otro, ¿cierto? sí, Ya. Joyce Andrade. Bueno, en nuestro caso lo realizamos con Natalia Lago, Yasmín Cofré y Camila Garrido. Y yo, Joyce Andrade, es quien le habla. Ahora sí. Bueno, en nuestro caso clínico corresponde a un cáncer de mama con esquema AC, una paciente de 49 años con diagnóstico reciente en estadio 2 que recibe su primer ciclo de AC. Al séptimo día consultó por fiebre, 38,3, escalofrío y decaimiento. Al hemograma tenía unos leucocitos de 800, se hospitalizó por neutropenia febril y se inició manejo de antibióticos de amplio espectro. Esta paciente se pesquisó un nódulo en la mama derecha, en el cuadro superior externo, consultó con ginecólogo en primera instancia, que le solicitó una eco mamaria y una mamografía y por su convenio oncológico fue derivada a FAL, donde se evaluó con el doctor Maave con este diagnóstico del CA de mama estadio 2 y se presentó al comité oncológico decidiéndose quimioterapia neoadyuvante con el esquema AC. Se programó su instalación de CBR y se programó su primer ciclo para el día 16 de mayo. Bueno, la valoración al ingreso de nuestra paciente, que vamos a tener las siglas MPL, su RUT, su edad de 49 años, ella es casada, vive con su esposo y un hijo de 20 años, de profesión u oficio no tiene, es dueña de casa actualmente y solamente tiene un hijo. Vive en José Manuel Infante y su número de contacto. Se transporta a través del transporte público generalmente y su cuidado principal es el esposo que tiene 67 años y es jubilado, entonces la puede acompañar en toda la instancia. Los antecedentes médicos, ella, bueno, su cáncer de mama estadio 2 de diagnóstico reciente, tiene un trastorno del ánimo anteriormente que se trata con quetiapina y tiene seguimiento por psicología y psiquiatría, un ECOG 0 y autovalente y no usa elementos de apoyo técnico. Los síntomas de su última quimioterapia del ciclo AC, en su primer ciclo, ingresó con neutropenia febril, presentó mucositis grado 1 con una lengua saburral que se manejó con colutorios con bicarbonato y gel clear alternados, aseo bucal según las recomendaciones con un cepillo de cerdas suave, náuseas leves que se den con antieméticos vía orales, inapetencia los primeros 3 días, que después se fue resolviendo. En los exámenes, una hemoglobina 7,2, plaquetas de 20.000, un RAN en 0, sus leucocitos de 800 y el control de signos vitales con 38,3 de temperatura, febril, taquicárdica con 105, una presión arterial de 141,93, frecuencia respiratoria de 20 y saturando 96% sin requerimiento de oxígeno. Bueno, el esquema de tratamiento es por 4 ciclos, premedicado con dexametasona y Odanex. La administración del medicamento son doxorubicina y ciclofosfamida y un uso de estimulador formador de colonia en el día 2, al menos 24 horas posterior a la quimioterapia.
El objetivo de la quimioterapia es neoadyuvante y ayudante. Los efectos adversos de esta es toxicidad cardíaca por la doxorubicina, mielosupresión con la neutropenia febril que está cursando actualmente, náusea y vómitos, fatiga, extravasación, puede presentar necrosis porque es vesicante, mucositis, alopecia, parestesias palmoplantar y hepatotoxicidad. Bueno, ella previamente a su hospitalización fue educada respecto a los cuidados en domicilio durante su quimioterapia que fue ambulatoria. Su educación fue enfocada en relación al cuidado del catéter venoso reservorio en el domicilio, que tiene que revisar la zona de inserción diariamente porque fue una instalación reciente en busca de enrojecimiento, dolor, hinchazón y salida de secreción o signos de infección como calor local. Educación respecto a los medicamentos indicados al domicilio y el uso de la medicación SOS. Énfasis en el uso antiemético, las dosis, la frecuencia y horarios, las dosis máximas que puede recibir. Educación de signos y alarmas como fiebre, calofrío. Prevención de mucositis, uso de colutorio, el aseo bucal con su cepillo de cerdas suave. Entregar material educativo que tenemos disponible para ello. En vista del riesgo de neutropenia, previo a la hospitalización, les informamos qué es lo que es la neutropenia febril, que es una de las complicaciones que podría presentar, educación de autocuidado y signos y síntomas de alarma, manejo de los alimentos, evitar la aglomeración y contactos con personas con signos y síntomas respiratorios, evitar los lugares con presencia de polvo en suspensión. Educar sobre el adecuado lavado de manos y la importancia de este, lubricación de la piel, uso de fotoprotección y evitar el sol directo. Educación sobre el riesgo de presentar alopecia en los siglos posteriores y educar sobre la importancia de mantener terapias con psicología y psiquiatría que tenía previamente. Bueno, actualmente la paciente con indicación de hospitalización para manejo de su neutropenia febril ya tenía los conocimientos de los signos y síntomas de alarma, así que ya se comunicó. En nuestro caso tenemos una unidad de ingreso no programado donde llaman por la urgencia. Uno contacta al médico y así se tramita lo que es la hospitalización. Así que ya acudió posteriormente a FALP. Por teléfono se le explicó la necesidad de esta hospitalización, que se le iban a realizar hemocultivo, el protocolo antibiótico, administración de antipirético y otros estudios en caso de ser necesario, más los exámenes de laboratorio para pesquisar el perfil hematológico, los riesgos de la hepatotoxicidad, etcétera. Se explicó también en relación a los cuidados de su ambiente protector, las visitas y se resolvieron dudas, realizándole contención a la paciente antes de la hospitalización por la angustia que esta genera. Bueno, respecto a la alimentación y la nutrición, se le explicó que debía llevar una comida liviana, hidratación adecuada, suplementos según lo que indica nutrición, optar por alimentos que le aseguren una preparación adecuada y una manipulación adecuada, higienizados, cocidos y productos pasteurizados, nada crudo. Los riesgos para la familia se le explica que no hay riesgos para ellos, que al llegar al domicilio puede actuar de forma habitual, que no le provocará daño ni lo expondrá a su familiar. ¿Cuándo ir a urgencia? Si presenta temperatura mayor o igual a 38 en 2 mediciones, al menos en 1 hora. Si presenta náusea y vómitos que no sean los fármacos que están indicados en SOS. Si no logra alimentarse por presencia del dolor o heridas en la mucosa oral. Intolerancia alimentaria. Esta incluye la ingesta de líquidos. ¿Cómo cuidar a su familia? Con educación respecto a la terapia recibida al paciente y al familiar cuidador. Si su familia presenta dudas, coordinar una reunión con enfermera de quimioterapia previo al alta de ser necesario o entregarle un número de contacto para dudas y consulta en los horarios que estén estipulados. ¿Qué hacer en caso de efectos adversos, diarrea, vómitos, fiebre, etcétera? Uso de medicamentos SOS que se le entregan ya con su forma farmacéutica, sus dosis y los horarios. En caso de persistencia, contactar a educadora de quimioterapia, acudir al servicio de urgencia también de ser necesario, contactarse con el número del ingreso no programado en este caso. El número de comidas diarias son 4 comidas cada 3 o 4 horas más 2 colaciones. Tener un especial control sobre la nutrición del paciente oncológico es de vital importancia para evitar retraso o incluso empeoramiento del proceso oncológico. Los horarios serían a las 9, 13, 16, 19 con colaciones a las 10 a.m. y las 10 p.m. Los alimentos restrictivos, evitar alimentos crudos, irritantes y meteorizantes, los mariscos, ya que tienen muchas parasitosis,
consumo de líquido diario abundante, al menos 2 litros al día. La manipulación de alimentos tiene que ser lo más higiénica posible, lavar con abundante agua los alimentos, frutas y verduras, ideal sanitizar, cocer, pelar, separar los alimentos crudos de cocidos, limpiar la superficie y los utensilios a ser utilizados, lavado de manos previo al cocinar y manipular distintos tipos de alimentos, verificar la fecha de caducidad de sus alimentos envasados y cómo se encuentra hospitalizada va a recibir el régimen según nutrición y no le pueden traer nada desde su hogar. Bueno, en relación a la eliminación, la frecuencia debería ser diaria, blandas, si es que no presentó la complicación de diarrea previamente. Educación sobre signos y síntomas también que se puede ir al otro lado con el estreñimiento. En su domicilio, 2 o menos evacuación intestinal en una semana, que las heces sean secas, duras, grumosas o apelmazadas, dolor durante sus evacuaciones intestinales, dificultad para evacuar y dolor de estómago o cólico asociado a distensión abdominal y náusea. En este caso debe comunicarse nuevamente para poder el médico evaluar el uso de algún medicamento laxante. Para eso pues, lo puede prevenir con mucho líquido para beber, hacer actividad física como deambular, comer a las mismas horas siempre, llevar un registro de sus evacuaciones para que tenga noción de cuándo fue la última vez que presentó, hablar con su médico sobre la fibra alimentaria y también el seguimiento por nutrición. La comunicación. Esta paciente presenta nivel de escolaridad técnico incompleto. Ella estudia administración de empresa que interrumpió por su embarazo. El nivel de literacidad lo encontramos como formal, ya que ella tiene educación técnica. Las creencias del catolicismo, asiste a misa los domingos, rezan por ella su hermano y refiere sentirse acompañada y querida por su iglesia. La paciente es capaz de comprender las indicaciones, tanto escritas como verbales, al igual que el familiar que es educado, que por eso comprendió las indicaciones y siguió según ello para poder realizar la consulta con el ingreso no programado y su posterior hospitalización. Eso, gracias. Súper, muchas gracias. Eh, Aquí yo solo quiero destacar algo que me encantó, que es que dijeron y fueron enfáticos en la educación y contención bajo un contexto de neutropenia febril al primer ciclo. Cuando una paciente está recién partiendo un tratamiento, es muy común que obviamente está con muchos temores, incertidumbre, a pesar que le hayan explicado y reexplicado de qué se va a tratar este tratamiento o qué cosas le pudieran pasar, pero justo al primer ciclo, inmediatamente debutar con una neutropenia febril hospitalizada, genera mucha angustia, genera mucha incertidumbre, genera, estará resultando dudas respecto a si es que el tratamiento me va a funcionar o no, en fin, una cantidad de preguntas impresionante. Entonces, hablar de una educación y contención al primer ciclo creo que es lo fundamental y lo que rescato de esta presentación. No sé si de acuerdo.